clase presencial, lo más seguro es que hagamos una práctica de laboratorio. Estoy tratando de definir si les doy de práctica o vemos alguna de la revisión, revisamos problemas de los de tarea que tengan dudas. No lo sé aún, salvo que ustedes me digan que prefieren resolver dudas, lo podemos hacer. Y lo consideraría la asistencia como la práctica, aunque no tengamos práctica, sería el punto de la asistencia junto con la resolución de dudas, sería el punto de la práctica, ¿verdad? Entonces sería los viernes, no sé si ustedes tengan el calendario que nos corresponde para los semestres, nos separaron por semestres, nos corresponde este próximo viernes, después de estas 2 semanas de relax, en lo que se disque organizaba. Nos toca el próximo viernes presentarnos. Entonces yo todavía no defino. Dígame. Según el calendario, nos toca la semana del 21 al 25. A ver, déjeme ver. Según yo estaba... Es que nos tocaba esta semana, profe. ¿Perdón? Nos tocaba esta semana. Bueno, es que esta es la segunda semana, ¿no? Estamos terminando la segunda semana, ¿estoy en lo correcto? Exactamente. Entonces, a nosotros nos dijeron que las 2 primeras semanas no íbamos a tomar en cuenta el calendario, las 2 primeras semanas. Hoy se concluyen las 2 primeras semanas y a partir de estas 2 semanas, ya la tercera hay que presentarse. La siguiente semana... Sí, cierto, no nos toca sino de esta semana en 8, ¿sí? ¿No? Disculpe, es del 28 al 4 de marzo, porque somos de quinto. Son de quinto. Espérame. No tengo el calendario, nada más lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Déjame ver. Es que con eso de que nos mandan calendarios por todos lados, no sé ni en dónde lo tengo. Es el de colores, ¿no? Sí. Sí, porque nos toca ir viernes, bueno, sea este viernes el que sigue, o sea que es dentro de 3 viernes, ¿no? Según el calendario, sí, creo. Sí, porque... Son los de color, ¿no? ¿Qué color nos toca? El amarillo. El amarillo. El amarillo. A ver si en el de la academia. Pues. Porque en realidad, miren, el laboratorio, yo soy honesto, nunca he dado laboratorio porque, para comenzar, no hay equipo. Y aunque hubiese equipo, no hay personal de apoyo, o sea, no hay técnicos ni bodeguero. No es por no querer yo dar las clases, ¿no? Yo en la universidad doy talleres y tengo a mi disposición dos técnicos que me asisten y además el de la bodega. Y aquí no nos han querido dar, los tienen ocupados en otras cosas, ¿no? De choferes o no, la verdad no lo sé. Entonces, aunque no hubiese equipo, pues no hay quien nos apoye, entonces no voy a estar ahí de chalanzo, sacando y metiendo material, ¿no? Bueno, ya menos a mi edad ya, ellos deben de proveernos, según el reglamento, la escuela nos debe de proveer todos los elementos para nuestro desarrollo. Pero aún así podemos, incluso puedo yo dejarles que desarrollen un pequeño prototipo en madera o algo así, y ya lo checamos, ¿no? Vamos, hay muchas formas que puedo yo abordar el taller, por mí no hay ningún problema, pero lo podría hacer así, o las tareas, vamos y las revisamos, ¿no? Aparte que las revisamos, pues resolvemos dudas, ¿no? Creo que no encuentro en el lado calendario. Ya lo encontré. Es el que es en amarillo, ¿no? Entonces la primera semana fue en verde, del 31 al 4 de febrero. Nos tocaba en esta del 7 al 11 que no fue. Entonces del 14 al 18 es la azul. Luego del 21 al 25 es la verde. Luego del 28 al 4 de marzo es la de la amarilla, que es la que nos corresponde. Tercero, sexto, segundo, quinto y octavo, ¿no? Entonces nos toca
el 4 de marzo. Ah, ok, correcto. Bien. Entonces nos tocaría el 4 de marzo. Entonces necesitamos que armen ustedes ya tengan preparados sus equipos. Y ya están armados sus equipos, pues podemos pasar para establecer los numeramos. ¿De cuántos integrantes los equipos, profe? De 5. Tienen que ser de 5. Porque al parecer nada más nos dejan pasar de 10 a 12 personas nada más. Porque si es la cuestión es porque ya estábamos platicando en una junta, que si es, yo le digo, bueno, y en lugar de dar práctica, pues yo me dedico a atender dudas o dar clase, ¿no? Por decirlo así, que eso es lo de menos aquí lo podemos dar. La pizarrita de Paint. Entonces, le digo, bueno, resolver dudas, pues los podría ir citando en un intervalo de media hora, de 5 en 5, ¿no? O 45 minutos o cada 10 minutos. Ir entrando y otros saliendo. Claro que sí, no pueden estar todos reunidos, eso sí no nos exigieron. Cualquier extranjero. Lo interesante es de que cumplamos, de que estemos dando clase. Hacer actos de presencia todos, ¿no? Entonces, vayan preparando. Yo no sé si ya los tengan. Si no, la siguiente sesión, recuérdenmelo. Ya organizamos, ya todos, espero que ya todos estén en equipo. Ya todos tienen equipo. Hay alguien que no tenga equipo. Y eso se los había dicho yo ya, ¿verdad? ¿O no? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, entonces armen sus equipos y en la siguiente sesión, bueno, digo porque ustedes ya se conocen, ¿no? Por ejemplo, en la universidad no se conocen y muchos sí les cuesta trabajo, ¿no? Lo interesante es que a quien me integren, pues ya no lo pueden sacar, ¿no? Si hacemos prácticas y no se presentan, pues esa persona pues no tendrá su fracción de punto, su punto más bien es su punto por práctica. Bien, vamos a continuar. Entonces les dejo de tarea armar sus equipos de 5. Son de 40, no he visto si alguien... porque ya están integrando en algunos grupos, les dan ampliación de grupo. Lo último que estaba yo viendo es que eran de... Déjenme ver. Ay, Dios. ¿Y en qué nos quedamos, chicos? ¿Me podrían decir en qué nos quedamos? Ay, Dios, esta máquina se atora. ¿Me podrían decir en qué nos quedamos? En el movimiento de rotación, ¿verdad? Les expliqué, ¿verdad? La naturaleza del movimiento de rotación, cómo funcionan las aceleraciones, etcétera, ¿no? ¿Sí? Cuando los cuerpos, cuando arrancan y no arrancan, ¿de acuerdo? Eso sí vimos, ¿no? Este es el 5M5, ¿verdad? Sí, profe. Es de Aguilar, Albarrán, Albino, Alcántara, Arcos, Carmona, Carrillo, Feria, García, Gutiérrez. Voy a decirlo rápidamente. Si alguien no escucha su nombre, por favor me dice, yo no estoy integrado para considerar, porque son 35 los que tengo. Entonces irían de 10 en 10, ¿no? Me imagino. Si alguien no está, al final me dice, ¿sabes qué? Falté yo, entonces ya estaré considerando que son
más de 35, Aguilar Hermenegildo, Albarrán de Dios, Albino Valle, Alcántara Valencia, Arco Centeno, Carmona Suárez, Carrillo Sánchez, Feria Moreno, García Alegre, Gutiérrez Rosas, Gutiérrez Villamar, Hernández Sánchez, Hidalgo Pérez, Jiménez Sánchez, Juárez Trejo, López Santana, Luna Martínez, Madrid Acosta, Manilla, González, Montes Lugo, Morgado Morán, Negrete Sánchez, Olmos Juárez, Remigio Jardón, Reyes García, Rojo Lavadrid, Salazar García, Sánchez Martínez, Sánchez Romano, Santiago Pablo, Silva Pérez, Solís Vargas, Sotelo López, Valdés Hinojosa, Vega Velázquez. Son todos. ¿Hay alguien que no escuchó su nombre? Yo, profesor. Castro Rodríguez. Entonces, entonces usted no lo tengo en la última lista. Vamos, esto no es la oficial, pero evidentemente me imagino que usted es de ampliación de grupo, ¿no? Sí. Ok, entonces me imagino que son 36 si es que no se ha dado alguno de baja, ¿no? Porque luego declinan, no les gusta o no les ajusta, muchas razones, ¿no? También así son mis hijos, yo los entiendo. Entonces, son 36 de equipos de 5. Si hay alguien que falte, pues lo integraremos de 6, ¿no? No menos. Pueden ser de más de 5, pero no menos de 5, por eso del aforo que requiero cumplir, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra clase. Entonces tendríamos, les decía yo que la naturaleza del movimiento de los cuerpos en rotación. Ahora bien, si recuerdan que la primera tarea, aquí no, se está trabando, que la primera tarea que les dejé, Dios mío, no puedo cambiar de pantalla. A ver, oye, el tocayo Eric Raúl, dígame, ¿de qué trató la primera tarea, De identificar el tipo de movimiento que tenía cada factor. ¿Cada qué, perdón? Sí, pues cada elemento de las figuras. Cada elemento, sí, exacto. Entonces, permítanme que esta máquina no sé por qué se traba. No se trababa, ya con el tiempo empezó a trabarse. Las figuras, pero ¿cuáles figuras? Yo no dejaba figuras. ¿Qué son? ¿Qué son entonces? El tipo de movimiento que tiene quién. López Santana, díganos de qué trató la tarea, díganos. Pues de cada mecanismo, profe. Correcto, en cada mecanismo, exacto, lo correcto es cada mecanismo, ¿no? Porque lo que estamos viendo aquí son mecanismos, son sistemas mecánicos, en ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, estoy presentando en este momento, permítanme, se está trabando esta mugre. Ahí ya está. Ya hasta ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí, se ve, profe. Ok, entonces la tarea es a revisar el tipo de movimiento, ¿verdad? Entonces vean en el problema número 1, vayan checando si hicieron bien la tarea, si no la corrigen y la vuelven a reenviar. Para, por lo menos en esta tarea, sí pueden corregir. Entonces, en el mecanismo 1 tenemos el eslabón AB, un eslabón, el eslabón BD, segundo eslabón. Bueno, comienzo. El primer eslabón siempre es el bastidor, que es el eslabón fijo, ¿sí? Y
a partir del eslabón fijo que todos los mecanismos de este partido, pues estaríamos numerando a partir de ese, el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Aquí no hay muchos mecanismos de más de 4. Este es de los pocos, este que tenemos aquí, aunque puedo inventar cualquier otro, o tomar de otra materia. No lo creo conveniente, ya con 4 es más que suficiente. Entonces, en el primer mecanismo, el primer problema tenemos el eslabón 1 y comienzo a enumerarlos a partir del 2, ¿no? Entonces, el AB es el 2, el BD es el 3, el DC es el 4, ¿verdad? El DE es el 5 y el pistón o la corredera, el bloque es el 6. Aquí son mecanismos de 6 eslabones. Sin embargo, los mecanismos, el mecanismo elemental, digo elemental, no porque es el más simple y a partir de ese se toma como ejemplo para hacer los análisis, es el mecanismo de 4 elementos. Estoy hablando entonces del eslabón AB, BD y DC, que son 3 más el eslabón fijo son 4. A partir de eso estoy considerando que es un mecanismo básico, ¿verdad? Alguna vez en un examen de posición un doctor me dice, bueno, ¿y las máquinas simples? Bueno, las máquinas simples es otro boleto. Para el estudio de los mecanismos de los sistemas mecánicos son mecanismos de 4 barras, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es como se estudian, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿A qué voy? Es a lo siguiente. Quiten de su mente el eslabón DE y el eslabón E. Nos quedan 4 eslabones, ¿sí? Así como en el de la pala, ¿verdad? El de la pala, el eslabón fijo es el ADE y el elemental sería DB2, BC3 y el CE4. Ahí son 4, ¿sí? O bien, más adelante tendríamos, este es otro tipo. Yo estoy hablando de los eslabonamientos de 4. Por ejemplo, aquí el problema 6 es el fijo 1, este mecanismo de pistón, igual. El fijo 1, OA2, AB3 y el pistón B4, ¿no? Y así estaríamos hablando. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? A que lejos de ver a los demás, quiero partir de este hecho, con lo que les acabo de explicar. Cuando vimos, aquí está, el análisis de los sistemas en rotación, les hablaba yo de un motor que provee el movimiento a los sistemas mecánicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? ¿O no? Estuve siempre hablando de un motor que provee el movimiento de entrada. Y hablaba, ¿verdad? Que tiene una plaquita y nos da su velocidad de régimen, etcétera, etcétera. Y de ahí hablaba, ¿verdad? Cuándo está acelerado, cuándo está desacelerado, cuándo la aceleración tangencial va de 0 y cuándo la velocidad angular, cuándo la aceleración normal va de 0, etcétera, etcétera. ¿Sí recuerdan de eso? ¿No? A ver, contéstenme, por favor. Valdés, Hinojosa, ¿sí se acuerdan de lo que vimos? Sí, de lo que decía del movimiento, sí, profe. Ajá, que era un motor, ¿no? Ajá, bueno, lo que decía lo sacaba de la pieza y nos decía que para dónde giraba. Sí, eso sí recuerdo. Ok. Entonces, así tal como estoy numerando a los eslabones, quitando de lado al 1 y dejando los 2, 3 y 4, ¿qué número tendría ese eslabón que está conectado al motor? ¿Qué número le pondría, pues? ¿Qué número tendría que tener, no? ¿Sí me estoy dando a entender o la estoy regando en la forma de que estoy preguntando?
A mí sí me quedó duda, profe. A ver, ¿El eslabón fijo es el que sí, está con el seguro o cuál sería? Porque es hay el dos. bastidor, es como en estática, ¿no? ¿Sí se acuerdan que había siempre un eslabón fijo, el uno? Que son los apoyos, ¿no? Sí, son los apoyos en estática, ¿o no? ¿Sí se acuerdan o no? Ay, contéstenme, por Dios, no escucho. Os- Por ejemplo, en este caso el A y el C. Ah, exactamente, esos son los apoyos, exactamente. AC y la corredera donde va el bloquecito E, Sí, también. lo que está sombreado ahí, que en estática está churado con rayitas, esos son los apoyos fijos. Después de eso, numeré al AB con el número 2, BD con el 3, DC con el 4. Fíjese que curiosamente no comencé a numerar el pistón con el bloque E con el 2, después seguí con DE con 3, no, comencé con AB 2. Igual, ¿verdad? En el otro ejercicio, en este también, DB lo numeré con el 2, en el que está por acá. Estoy hablando de las articulaciones para poder entrar en detalle. Aquí el OA es el número 2, el AB es el 3. Nunca comencé con el pistón con el número 2, porque aquí el pollo fijo, ¿verdad? Es el que está sombreado, ¿verdad? El apoyo O y la corredera, ¿no? Del pistón. Entonces, siempre numero a uno con el 2. Aquí a lo mejor los otros maestros no los numeran, ¿eh? Pero para mí es importante por lo que les voy a preguntar ahorita, ¿no? O lo que vamos a abordar. ¿Por qué el número 2? ¿De qué hablamos en la sesión anterior? Vuelvo a repetir, de un elemento en rotación, ¿verdad? Que está conectado a un motor. Entonces, después del número 1, que es el fijo y no tiene movimiento, ¿quién provee el movimiento a un sistema mecánico? El que ustedes quieran y manden. ¿Quién provee el movimiento de una máquina? ¿Quién provee el movimiento de una máquina? ¿Me lo podrían decir? El motor. ¿Quién? Martín Hidalgo. ¿Quién provee el movimiento a una máquina? ¿El motor? El motor, ¿verdad? Puede ser de combustión interna, ¿verdad? Puede ser un motor eléctrico. Perfecto, ya nos vamos entendiendo. Y entonces ahora díganme, ¿quién está conectado al motor? ¿Un eje de rotación? Pues allá ¿perdón? ¿Un eje de rotación puede ser? Un eje de rotación. Pero de aquí, de estos elementos, de este sistema mecánico que tiene ahí el problema 1. ¿El cuerpo AB? El cuerpo AB. A lo que quiero llegar es que no vean este dibujo como un ejercicio meramente académico, sino que lo quiero aterrizar a algo, que lo visualicen en su mente como algo real. Así como dice su compañero, la ONA B está conectado al motor de entrada, que sería el eslabón de arranque, ¿no? El que provee el movimiento a todos hasta llegar al pistón, o pueden ser 8, 16, 32 elementos y de ese hasta el último. Y dependiendo del número de elementos, pues se requerirán 1 o 2 motores, pero eso ya lo verán en mecanismos, si es que les toca conmigo. Yo creo que el semestre que entra voy a tomar mecanismos. Entonces, el mecanismo básico es el de 4. ¿Por qué? Porque voy a poder ver el motor. Ahora bien, si ya me entendieron esto, que voy a tener siempre un eslabón conectado al motor, que es precisamente el análisis que hicimos en la clase anterior y antepasada. Entonces, a partir de este mecanismo de 4, que es el 1,
AB2, BD3 y DC4, estaríamos hablando que hay un eslabón de entrada y un eslabón de salida. Por lo tanto, bajo ese tenor, dígame, Juárez, Trejo, Yasmín, ¿quién sería el eslabón de entrada? AB. A ver, ¿verdad? ¿Por qué? Díganos por qué. Sí es cierto, díganos por qué nada más. Porque no Es sé. sencillo, ¿verdad? Es pregunta sencilla lo que estoy diciendo, ¿eh? Las que estoy haciendo son las preguntas sencillas. ¿Por qué? Porque está, bueno, A está fijo, entonces Ajá. puede ser, Ajá. y pues no sé. A ver, Alejandro Castro Rodríguez, dígame, por favor, su compañera acertó, ¿verdad? Latinó, ¿verdad? Como en la lotería. AB es el eslabón de entrada, díganos por qué es el eslabón de entrada. Porque es el que está conectado al motor. Correcto, porque es el que está conectado al motor. ¿Cómo identifico que está conectado ya al motor? En el dibujo. Porque nos está dando su velocidad angular. Correcto, exacto. Entonces, para comenzar deben de tener eso en presente. Tú también, ya. Los eslabores van a ver entonces, recuerden el eslabón de entrada. Siempre va a estar identificado con un sentido de giro. O bien, si no tiene identificación, nos van a dar en el enunciado. ¿Sí? El enunciado nos puede decir, como en el caso de la paramecánica, nos dice el eslabón, aquí dice, el eslabón BD, ajá, tiene una velocidad angular de 1 radian sobre segundo. ¿Sí ven el enunciado? Sí, profe, pero no se escuchó lo que estaba diciendo. ¿No se escuchó? A ver, No, apenas ahorita se vuelvo a volvió a repetir. escuchar. Perdón, es que llegaron los albañiles. Y me salí a abrirles, perdón. Ya no alcanzó el Wi-Fi de estas cosas que me pongo en los oídos. Perdón. Entonces, repito, en los sistemas mecánicos va a haber un eslabón de entrada, en este caso es el AB, ¿sí? Entonces, el eslabón AB lo identificamos, como decía su compañero, porque nos están dando la velocidad angular de entrada de 4 radians sobre segundo. Entonces, quiere decir que aquí, por ahí escondido dentro del sistema, de manera simplificada, lo estamos viendo aquí, ¿verdad? No lo vamos a ver, está el motor. Ese motor con el cual hicimos nuestro análisis cinemático en los cuerpos en rotación. Este cuerpo AB está en rotación. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora bien, a veces no lo trae el enunciado, como por ejemplo en el de la pala mecánica, ¿no? El de la pala mecánica, el eslabón BD es el eslabón de entrada en mi mecanismo de 4, BD, CD y CE. Es el de entrada o bien el que impulsa. Ahora bien, ¿por qué le cambié la palabra? Porque impulsa. Porque aquí no hay un motor, sino más bien el movimiento lo da el pistón retráctil, el pistón neumático AB. Esto es, el impulso inicial lo puede dar un motor de combustión interna, un motor eléctrico u otro sistema, como en este caso el sistema hidráulico de la pala retroexcavadora. ¿Sí quedó claro esto? Hay muchas formas que se pueden dar para darle el impulso a nuestro mecanismo inicial de 4. ¿Sí? Becky, Albino. ¿Qué dije? ¿Qué dije, Becky? ¿No escucho? ¿Sí me escucha, Becky? Bueno, parece que no me escucha. Bautista, Amaro, Saúl.
Ah, no se escucha. Ah, no. Ah, bueno, además quería saber, retroalimentarme a ver si entendieron lo que, esa era mi pregunta, nada más qué fue lo que había dicho, ¿no? Acerca de esto. Saúl Bautista, ¿sí funciona su micrófono? Sí, profe, dígame. A ver, dígame, ¿qué entendió acerca de estos, de lo que acabo de decir, de las últimas frases, oraciones que dije, pues? Pues bueno, básicamente lo que yo entendí no fue que precisamente los movimientos eran externos, más bien era identificar de dónde venía nuestro movimiento para poder hacer nuestro Inicial. análisis de nuestro eslabón y de acuerdo a ello, pues poder determinar las diferentes direcciones. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Correcto, muy bien, eso es lo que espero que hayan entendido, así como dice el compañero, ¿verdad? De dónde viene nuestro movimiento inicial. El movimiento inicial viene del eslabón de entrada. Ahora bien, ya el movimiento nos los el mecanismo puede estar el de cuatro barras, porque es el que inicia en el sistema mecánico, ¿verdad? Ya sea con un motor eléctrico de combustión interna, con un pistón hidráulico o con quien quiera que sea, así comienza. Entonces, vamos a identificar un eslabón de entrada y un eslabón de salida, ¿sí? El eslabón de entrada es el del impulso inicial, vuelvo a repetir, con el sistema de impulsión que sea, cualesquiera, y el otro de salida, siempre partiendo de 4. Entonces, en este primer problema, el eslabón de entrada ya dijimos que es el BD, y el de salida, ¿cuál es? Ahora sí, Becky, dime, el de salida, ¿quién sería? Porque estamos hablando nada más de 4 eslabones, ¿no? Profe, creo que lo escribió en el chat. ¿Perdón? Es que no se ve, luego Vio en el chat. Dijo que ese es el eslabón de E. Ah, ya. ¿DE? No. Es que luego me aparecen aquí los mensajes, pero no. De pronto no. Aparece de pronto su mensaje y no apareció. Ah, ya. Ah, ya, el de ya, perdón, ya lo vi. Ok, está bien. Entonces, no es el DE. A ver, vamos a ver. José Luis Sotelo, dígame quién es el eslabón de salida. Sí, profesor. ¿En cuál, perdón? En este mecanismo de 4 elementos que estamos viendo del problema 1. El de salida. ¿Podríamos decir que es el de? No, no me puede decir una letra, a menos que sea el pistón. Ah, ok. Porque si no me están entendiendo, a lo mejor o no están en la misma sintonía, porque es un mecanismo de 6, pero desde el principio dije que nada más iba a tomar a 4. Esto es nada más, hay una entrada, una salida, y todavía no hablo al que enlaza al de entrada con el de salida, que que por lo general siempre es un mecanismo, un elemento en movimiento plano general. Entonces ya dijimos que es el de entrada, el AB, y quién es el de salida entonces. ¿Sería el BD? No.
Sería que no- el DC, Sí, profe, escucho. porque tiene como la misma articulación del movimiento giratorio. Sí, a ver, esto es lo que esto es lo más, no sé si es lo más difícil, la verdad, no es, interpretar el dibujo, ¿sí? A ver, déjenme ir a Paint lo voy a hacer sin dimensiones para que nos vayamos entendiendo. Déjenme salir de la presentación porque a lo mejor con esto de las figuras está muy limitado. Voy a detener la presentación y me voy a ir a Paint. Disculpe, permítanme un segundo, ¿sí? Porque sí, aunque pudiera yo hacerlo, preparar la clase de manera previa, a veces hay cosas que necesito yo integrar porque no todos están en la misma sintonía, entonces no sería adecuado. Entonces, conforme vayan saliendo las dudas, pues como voy integrando, ¿no? Entonces, déjenme ir. Entonces, voy a abrir otra vez el pizarroncito de Paint. O déjenme buscar el dibujo. Ay, y así nos vamos a entender mejor. Porque yo creo que la forma en que lo estoy abordando no es la correcta. Mira, acabo de encontrar un mecanismo de la otra materia. Permítanme, porque está tardando para cargar esto que no tiene ni idea. Está para abrir Paint. Ay, Dios mío. ¿Cómo me detiene esto? Aquí está. Aquí está el problema. Ya lo encontré. Ok, entonces, vámonos al punto ahora sí. Lo voy a compartir en pantalla completa para que podamos ver esta cuestión. Así creo que sí lo vamos a poder entender mejor. Bien. Entonces les decía que los sistemas mecánicos se estudian a partir de un mecanismo elemental. Aquí, este es un problema, no le hagan caso a todo lo que dice problemas de aceleración por el método de la imagen, eso. Esta es mi teoría de mecanismos, ¿eh? Entonces, nada más vean el mecanismo que está del lado derecho. ¿Sí lo ven? Sí, maestro. Entonces, hacemos un mecanismo. Aquí nos dice que es un eslabón de entrada y un eslabón de salida. ¿Sí? Los dos describen trayectorias circulares.
Y por lo tanto, el eslabón de entrada siempre va a estar unido al sistema de impulsión, que sería un motor de combustión interna, ¿verdad? O puede ser un motor eléctrico, como el caso que les expliqué, ¿verdad? O puede ser un sistema hidráulico, qué sé yo, ¿verdad? Pero el sistema hidráulico también tiene otra naturaleza. Pero bueno, en esencia estudiamos así, ¿no? Vamos a partir del hecho que es un motor eléctrico. Y ese eslabón, OA, vamos a llamarle OA porque no tiene letra en el origen, en el pivoteo, OA, o el eslabón 2, aquí están numerados, el eslabón 2, está sometido a las aceleraciones y desaceleraciones que les dije. Pero bueno, aquí en lo particular lo que yo quiero que entiendan, que vamos a identificar en el mecanismo elemental de 4 a un eslabón de entrada, a un eslabón de salida y el acoplador. ¿Sí? Entonces, el de entrada y el de salida siempre van a ser movimientos de o rotación o traslación, cualquiera de los dos, rotación o traslación. Y el que está conectado a un motor eléctrico necesariamente tiene que tener rotación, tiene que tener movimiento de rotación. ¿Por qué? ¿Por qué el que está conectado a un motor eléctrico siempre tiene que tener movimiento de rotación? ¿Me podrían decir por qué? Remijo Jardón, dígame por qué debe tener un mecanismo que tiene a la entrada un eslabón en rotación, un motor eléctrico tiene que ser ese motor eléctrico conectado a un eslabón en rotación. ¿Por qué? Dígame. ¿Sí entiende por qué? Pues sería para permitir el movimiento circular, ¿no? Correcto, porque el motor describe movimiento circular, exactamente. Entonces, el que le sigue debe tener un movimiento circular. Entonces, el eslabón de entrada, necesariamente en un motor eléctrico tiene que ser rotación, pero también puede ser un motor de combustión interna. El motor de combustión interna, el eslabón de entrada es el pistón, y el del pistón es traslación. Por eso digo que el movimiento de entrada puede ser rotación o traslación, y el de salida puede ser rotación o traslación. Y el acoplador, como en este ejemplo del mecanismo, el eslabón acoplador aquí es un movimiento plano general. Y esto para el movimiento plano general, pues lo podemos identificar en sus puntos como curvas irregulares. Aquí dicen curva del acoplador. Son curvas irregulares que no generan el eslabón de enlace O2, ¿verdad? Que es una circunferencia, o el de B, que es una semicircunferencia, ambas de radio constante. Las curvas que generan dentro del eslabón acoplador, como es el caso del punto P, es una curva irregular de radio no constante, y todos los puntos generan curvas así, irregulares, a excepción del punto A y B en el acoplador. Pero bueno, eso sería motivo de una práctica. Vámonos a nuestro ejercicio. Vamos aquí, parto de este hecho. Ahora bien, tenemos que identificar aquí al eslabón de entrada, al eslabón de salida y al acoplador, simplemente considerando 4 eslabones. Aquí yo les dije, ¿verdad?, que voy a al eslabón 5 y el 6, ¿verdad? Y nada más voy a basar, primero para el análisis, a los eslabones de entrada y a los eslabones de salida y al acoplador. Entonces, el eslabón de entrada sería el eslabón AB, porque está unido al motor, ¿verdad? O es el de primera impulsión, ¿sí? El que da el primer impulso. Y el de salida es el CD. El acoplador es BD, ¿sí? Y por lo general, el eslabón BD tiene movimiento plano general. Aquí el de entrada, el AB, y el DC son de rotación. Y el BD es movimiento plano. Ahora bien, ¿qué pasa con el DE y el pistón? A lo mejor en la compañía dijo, bueno, el de salida es el DE porque pues está considerando todo el mecanismo. A lo mejor no me entendió que nada más tenía que considerar 4 eslabones. Pero bueno, después de estos 4, pues se enlaza al siguiente. Y entonces, como D, fíjense bien, como el eslabón DE
DE no está unido, ¿verdad? No es un eslabón de salida ni de entrada. ¿Por qué? ¿Por qué no es de salida ni de entrada? Ah, bueno, porque el eslabón de entrada y el de salida tienen una característica que tienen en común el eslabón de entrada y el eslabón de salida. Así como ven el dibujo. ¿Perdón? Perdón, profe, es que le iba a decir que realizan entonces el mismo movimiento. El de Ese es entrada un punto. Correcto. Y usted ya que me acaba de contestar, ¿qué ve en lo particular de semejante entre el AB y el DC? Aparte de que tienen movimientos parecidos, ¿no? Que puede ser de rotación en este caso, puede ser rotación y traslación o dos traslaciones de entrada y de salida. ¿Qué ve? Y mi pregunta va encaminada a cómo están dibujados. Dibujados que tienen en común este eslabón BA y DC. ¿Qué tienen en común los dos? En cuestión están acoplados, ¿no? Están empotrados, bueno. Exacto, correcto, están acoplados. Entonces yo identifico al de entrada y al de salida porque están acoplados, correcto, muy bien. Entonces vayan haciendo sus notas. Entonces, el eslabón de entrada y el de salida van a estar acoplados al fijo o pivoteados, ¿verdad? Porque no es estática. 1. Los eslabones de entrada y de salida deben estar acoplados al eslabón fijo, pivoteados. Segundo, el eslabón de entrada o de salida pueden tener o rotación o traslación. El de entrada puede ser rotación o traslación y el de salida puede ser rotación o traslación. ¿Sí? Y estoy hablando de un mecanismo elemental de 4 elementos. ¿Hasta ahí voy bien? ¿O me regreso? ¿Alguien tiene duda? El que calla otorga. Voy a dar por hecho de que el que calla otorga y para poder vivir más rápido. Bien. Ok. Después de esto, ¿verdad? Si estoy hablando del AB, BD y DC, repito, el AB, BD y DC. Entonces, si ya excluí al eslabón de entrada AB y al eslabón CD, el único que me queda es el que une al de entrada con el de salida. El que une al de entrada con el de salida siempre es normal, por lo general es un cuerpo en movimiento plano. Entonces, aquí tendríamos ABD como movimiento plano. Y hasta ahí hice mi análisis completo. Ahora bien, por eso es que era importante que identificaran en su primer tarea quién era, qué tipo de movimiento tenía. Entonces, el de entrada es rotación, el DC es de rotación y el BD es acoplador, es movimiento plano. Ahora bien, vámonos al siguiente enlace. Ya tengo estos 4 eslabones. Ahora uno a DE y el eslabón al pistón E con la corredera. Evidentemente, ahora vean, aquí, esto ustedes no necesitan por qué saberlo, pero ahora voy a quitar, fíjense bien, físicamente voy a quitar a estos. Primero, quité a este, ¿verdad? Y era un mecanismo de 4 elementos, ¿verdad? Donde aquí ahora sí ya identifico, para que no se confundan, ¿sí? Al eslabón de entrada, ¿verdad? Eslabón de entrada, este es de entrada, este es de salida, y este es el acoplador, ¿verdad? El acoplador normalmente tiene movimiento plano general y la entrada y salida tiene rotación. Ahora bien, ahora vámonos y hacemos el siguiente análisis. Me quedan 10 minutos. Entonces, ahora voy a hacer lo contrario, ¿verdad? Ahora voy a quitar a estos. Ay, Dios, ¿qué hice? Acá está. Ahora voy a quitar a los otros, a este de aquí, y vean. Quito este. Y ahora tengo otro mecanismo. Tengo un mecanismo, ¿sí ven el mecanismo?
Sí, profe. Tengo el eslabón CD, el DE y el pistoncito. Tengo el 1, que es el fijo, el 2, el 3 y el 4. Son 4 eslabones, ¿verdad? Y el impulso inicial, pues ahí no hay quien tenga el impulso, ¿verdad? Ninguno está conectado al motor. Pero ¿quién creen que va a impulsar vamos a llamarle a la segunda fase de este sistema mecánico? Pues va a ser ¿verdad? El eslabón CD. ¿Por qué? Porque ahora vean, voy a quitar todo y voy a regresarme a mi mecanismo original. Ahí está. Entonces, fíjese bien, ¿cómo lo voy a hacer? Si el eslabón AB gira en sentido antihorario, así como se está moviendo el sistema, ¿cómo creen que gire el eslabón CD? Esto es de imaginación nada más, ¿eh? ¿Igual? Así, ¿En el mismo sentido? en el mismo sentido. Vamos a imaginar que gira en el mismo sentido. Correcto, sí, gira en el mismo sentido. Entonces, ahora bien, vean que el impulso de la entrada se lo dio al de salida. Y ahora después de cuando yo borro estos, ahora con este impulso de CD que se lo dio el primero AB, se lo transmitió a BD y de BD se lo transmitió a CD. Ahora sí, después de me puedo ir y hacer el análisis del siguiente sistema. Y al final de cuentas, el impulso inicial que me dio la omega B, que se lo transmitió a BD y luego a DC, ahora DC se lo va a transmitir al acoplador y el acoplador al pistón. ¿El pistón cómo creen que se mueva? Es movimiento rectilíneo. Correcto. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Así está. Entonces, todo ese análisis es el que nosotros vamos a hacer. Todo esto que acabo de explicar se tiene que analizar. Bueno, palabras más, palabras menos, es el análisis que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a comenzar es con el eslabón de entrada. Y el eslabón de entrada, pues ya está estudiado, ¿no? Porque es el eslabón de entrada y ya entendimos la naturaleza de las velocidades y las aceleraciones, ¿de acuerdo? Y entonces, si partimos de este hecho, entonces yo ya sé que me dicen que la velocidad angular del eslabón AB es de 4 radianes sobre segundo. No sé cuánto tiempo me queda, si no nos pasamos a la siguiente. Me quedan 6 minutos. Entonces tendríamos, tiene una velocidad angular de 4 radianes sobre segundo en el instante que se muestra, y nos piden la velocidad y la aceleración del bloque E. Vamos a ver nada más puras velocidades. Vamos a hacer un primer examen nada más de puras velocidades. El segundo examen va a ser de aceleraciones. Así voy a resumir mi evaluación a pura cinemática. Voy a ver las demás unidades con teoría, pero su evaluación la voy a centrar nada más en cinemática para que quede claro, ¿eh? No, por eso no voy a ver las demás unidades, sí las voy a ver. El semestre pasado nada más me faltó la última unidad, que fue sistemas espaciales, en el sistema del espacio, pero vi bastante del programa, ¿no? Entonces, vámonos. Voy a hacer el análisis, vean. El detalle va a estar en los cuerpos en movimiento plano. Pero bueno, parto de este hecho y voy a comenzar. Comienzo con este eslabón. Tengo este eslabón. Y tengo movimiento de rotación. Y para el análisis tienen que hacer exactamente lo que estoy haciendo, porque en el examen les voy a pedir esto que estoy haciendo aquí. ¿Cómo se llama lo que estoy haciendo aquí? ¿Cómo se llaman?
¿Cómo dije que se llamaban? Diagrama de cuerpo libre. Diagrama cinemático. ¿Correcto? Gracias, compañero. Entonces tengo diagrama cinemático y tengo velocidad. Bueno, voy a hacer ahorita más rápido para que lo vean. Esto ya lo repetimos. Aquí tengo esta omega. Esta omega es de 4, ¿verdad? 4 radianes. ¿Sí? Entonces voy a tener un omega y vamos a decir alfa B. Vamos a comenzar con una forma sencilla. Alfa B vale 0. ¿Por qué creen que valga 0? Díganme por qué vale 0. Ya después de que todo lo que expliqué, díganme por qué vale 0. Alguien que me lo diga. Alguien que quiera medir su capacidad de aprendizaje, que ya, o bueno, o más su capacidad, más bien, ¿qué tanto ha entendido? ¿Por qué vale 0? Ya tienen que saber por qué vale 0. Por el momento en el que nos están dando que la velocidad angular es como constante. Ajá, ¿qué es lo que está ocurriendo con el motor? Vamos a imaginar que es un motor eléctrico. ¿Cómo está el motor eléctrico ahí trabajando? ¿En qué fase o cómo está trabajando ya? Acuérdense que en su fase de arranque, en su fase de ya trabajo continuo o en su fase de detención, ¿no? ¿En cuál fase está? La de trabajo continuo. Correcto, ¿verdad? Si yo le hubiera dado el valor de, fíjese bien, si yo alfa le hubiera dado a B, les digo, bueno, denle un valor de más 4, más 2, ¿no? Radianes sobre segundo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que está en la fase de arranque. Ajá. ¿Y esto está girando en qué dirección? Esto casi como lo acabo de decir. En sentido antihorario. Antihorario, ¿verdad? Pero si yo les hubiese dicho que alfa no vale esto, sino vale menos 2 radianes sobre segundo, ¿verdad? ¿Esta en qué fase está? Ya se está frenando. ¿Por qué? Porque lo tengo que indicar así, ¿verdad? Esta alfa va contraria. Y todo esto que le estoy diciendo fue de la clase anterior, ¿no? Entonces, esto se los puedo yo dar, ¿no? Alfa vale 2 o menos 2 y ustedes ya lo ponen, pero la naturaleza de por qué está ocurriendo ya lo saben por qué, ¿verdad? Ya me lo están diciendo. Por lo menos de sus compañeros me dicen, bueno, es que aquí está arrancando el motor eléctrico, aquí está frenando el motor eléctrico, pero realmente lo que estamos trabajando nosotros es la fase de movimiento continuo, ¿sí? Entonces, como es fase de movimiento continuo, una de las aceleraciones no aparece aquí, una de la aceleración de B no aparece. ¿Cuál es? Y lo estoy haciendo, ¿verdad? No aparece la tangencial por lo mismo que me dijo su compañero, ¿no? Porque está en la fase de
Ok, por favor me dicen dónde me quedé, hasta dónde alcanzaron a ver, por favor, de pronto me fui en filo y ya no vi. Estaba dibujando el vector de velocidad v, profe. ¿Estaba dibujando el vector velocidad v? Sí, ese que está señalando. Ok, vámonos de regreso entonces. Yo creo que fue después, ¿no? Ok, entonces, entonces, decía yo que puedo yo, déjenme poner los ángulos, entonces, de acuerdo con este ángulo, aquí tendríamos, si lo analizamos por trigonometría, si este es de 30, entonces este tendría que ser de 60 grados. De 60 grados, y este de aquí, de 30. Entonces ya tengo las direcciones de los vectores de aceleración y velocidad. Entonces la velocidad es igual a omega AB por el radio, ¿no? Entonces esto es igual a 4 por la longitud que sería de 2 pies, de este eslabón, 2 pies. Entonces esto igual nos da igual a 8 pies por segundo. ¿De acuerdo? Y la aceleración de B va a ser igual, ¿verdad? A omega cuadrada por el radio. Y entonces es igual a 16 por 2. Y esto va a ser igual a 32 pies por segundo al cuadrado. Ya tengo la cinemática de este cuerpo de entrada. Ahora me voy a la siguiente. La tarea, no sé si ya se las dejé, ¿verdad? Y si no, pues la concluyen este fin de semana. Sería que el lunes tienen que tener para todos los mecanismos, los 8 que les dejé, este eslabón de entrada, que es de rotación, tienen que tener su diagrama cinemático así, ¿verdad? Y les dije que esto es lo que tienen que tener de tarea para la siguiente sesión en los 8 problemas, ¿no? Todo esto que acabo de hacer para los 8 eslabones, de los 8 mecanismos, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengo el diagrama cinemático sustentado con su matemática vectorial, ¿verdad? Esto me faltó, ¿verdad? Me faltó el ángulo, me faltó poner aquí. Este debe tener integrado, bueno, lo voy a poner aquí afuera, aunque no esté, ¿verdad? Este debe de estar con su ángulo de 60 grados. Ese es el resultado, así como lo pongo, así debe de estar, porque es un vector, acuérdense. Y acá la normal debe tener un ángulo con la horizontal, chispas, esto es horizontal, de 30 grados. ¿De acuerdo? Así deben de estar todos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el problema que sigue es pasar al siguiente eslabón. El siguiente eslabón es así. Chispas. Aléjate. Ok. Ahora nos vamos con el siguiente eslabón. ¿Cuál es el siguiente eslabón?
es el acoplador. ¿De acuerdo? Y con este acoplador vamos a transportar para el punto B, no D, sino el B, toda esta voy a transportar esta velocidad que está aquí, la voy a pasar para acá. Estaba con anaranjado, ¿verdad? Porque están de acuerdo conmigo que estos puntos deben tener la misma velocidad, ¿estamos de acuerdo? Si no, se separarían. Vean cómo paso. 60 grados. Simplemente estoy transportando mi resultado. ¿Sí lo ven? Y ese de acá es en amarillo. Y me traigo toda la información de mi eslabón de entrada. Entonces tengo aquí mi aceleración de B y este es un ángulo de 30 grados. ¿Sí lo ven? Lo voy a hacer más grande el eslabón. Para que me dé chance de ver. Vamos a decir que ese es el eslabón BD, lo voy a hacer más grande. Ese de un pie. Ese es un pie, ese eran 2 pies, me falta poner 2 pies. ¿Verdad? 2 pies, un pie. Y ahora sí, me voy al siguiente eslabón. Aquí no sé todavía cómo resolverlo, aquí le voy a aplicar el movimiento plano. Aquí hice los valores porque los extraje del eslabón acoplador. ¿Sí vieron lo que hice? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿No hay dudas? No hay duda de que el punto B como parte del eslabón de entrada B tiene una velocidad y una aceleración normal. En este caso no hubo tangencial, pudo haberla existido. Pero no cabe duda que este punto B que forma parte del eslabón de entrada y el punto B que forma parte del eslabón acoplador, este punto B y este punto B es el mismo y tienen que tener las mismas características cinemáticas, si no se desprenderían, ¿verdad? Tienen que estar unidas necesariamente, igual que en estática, ¿verdad? Ya sea por fuerzas o por movimiento, deben estar unidos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro lo que hice? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque la siguiente tarea es completar, hacer estos diagramas, este segundo diagrama. Ya tengo un primer diagrama, ahora vamos a hacer este diagrama. Todavía falta esta parte del punto D, pero quiero que hagan, ya hicieron esta primera fase, vámonos a la siguiente fase, ¿sí? Y el lunes vemos cómo se resuelve aquí. Y después desarrollamos las ecuaciones. ¿Hay duda de lo que se va a hacer de tarea? No, profe. ¿No hay duda? Entonces solo pondríamos el eslabón de entrada del acoplador, profe. ¿El acoplador? Si es que llega a ver en los de tarea, ¿verdad? Son de los 8 de tarea. Sí, pero me refiero que... Ajá, bueno, sí, sigue. Tienen que hacer, se supone que ya tienen esta parte hecha. Ahora tienen que hacer, el eslabón que esté unido a su eslabón de entrada, por eso era importante que entendieran cuál era el eslabón de entrada, que fue el que hicieron el cálculo. Ahora, el que sigue es el acoplador, yo quiero que el acoplador realicen el análisis cinemático del punto de enlace con el eslabón de entrada. Así se los voy a poner el enunciado, ¿eh? Como ya entendieron qué es el eslabón de entrada, quién es el acoplador y quién es el de salida, les voy a poner
desarrolle el diagrama cinemático de velocidad y aceleraciones del punto de enlace del labón acoplador, ¿verdad? El punto de enlace en lo particular con el labón de entrada. Yo les pongo en el enunciado, ¿sí? Esto es lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Entonces sacan, ahí, cópienlo, no sé cómo le hacen, le sacan un screenshot, y esto es lo que tienen que hacer. No necesitan necesariamente hacer esto, ¿verdad? Ya son las 10, ¿ok? Si le explicaría con otra media hora, pero ya no me da tiempo. El lunes nos vemos, comiencen a hacer su tarea. Se pueden tardar, ¿eh? No la pueden hacer ni siquiera 2, pero el día que les diga evaluación, pues es porque ya tienen que haber hecho su tarea y ya entendieron bien el procedimiento, ¿sí? Porque esto que les estoy explicando es precisamente la evaluación, el análisis. Este análisis que hicimos para el labón de entrada va a ser para todos los demás, y esto es lo que nos corresponde los siguientes días de la semana. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si no tienen algún comentario, a los que ya tienen que retirarse, pues lo pueden hacer. Si tienen alguna duda, pues las puedo disipar antes de que comience mi siguiente sesión. Gracias, profe. Buen día. Ok, buen día. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el lunes para continuar. Ajá. Si sale alguna Dígame. duda de la tarea de las que vamos, bueno, es que ya me di cuenta que la tarea 2 que hice está incorrecta, entonces la voy a corregir, pero en dado caso de que llega a tener alguna duda, el día lunes se la expondría o... Claro, lo importante no es que me lo manden por chat ni por correo. Aquí las dudas las externan, porque no tengan ni la menor duda ni el temor de que vaya a ser exhibida. Todos los demás compañeros, hay unos que están igual o peor, no en el sentido que sean malos, sino esto es nuevo, no es tan fácil, es que ustedes están en las grandes ligas, ¿no? Las demás ligas de maestría y doctorado son para dioses, ¿no? Esto es para grandes ligas, ¿no? Un poquito más de mortales. Entonces, esas dudas que usted tiene, las tienen muchos de sus compañeros. Uno que otro sale buenísimos, ¿no? Pero dígamelo a mí, que tengo más de 30 años dando de esta, y son como entre 10 y 15 materias que doy en la universidad aquí, y son siempre las mismas dudas del semestre tras semestre o trimestre tras trimestre. Entonces, no se preocupe, abre abiertamente, cualquier duda la externamos, la resolvemos, y va a ver que le va a ayudar sus dudas con los demás compañeros, las de sus compañeros con usted. Entonces, para eso estamos, claro que sí. Por eso usted haciendo así. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego a todas y a todos ustedes. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profe, que tenga buen fin de semana. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego.